Muy bien, continuando con el sexto capítulo del Apocalipsis y la exégesis correspondiente a los versículos 9 y 11 por parte de Beato de Liébana, vamos a encarar este nuevo video. Leemos el texto del apóstol San Juan. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar de Dios las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del destino de Jesús que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, Señor santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una estola blanca, y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Muy bien, de acuerdo a la organización del texto de Beato de Liébana, comenzaría la explicación de la historia descrita en el libro cuarto, así titula. Bien, ahí va lo del Beato. Cuando abrió, dice, el quinto sello, vi debajo del altar de Dios las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz fuerte, etc. Dice que vio las almas de los degollados debajo del altar, es decir, bajo tierra. Pues el altar es llamado el cielo y la tierra, dice el Beato, como dice la ley, considerándolo según el sentido figurado de la verdad, porque hicieron 2 altares de oro en el interior y de bronce al exterior. Pero nosotros conocemos que el altar de oro es llamado así cielo, por el testimonio que nos ofrece nuestro Señor, pues dice: cuando presentas tu ofrenda ante el altar, y ciertamente nuestras ofrendas son las oraciones que presentamos, dice el Beato, y te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Mateo 5:23. Prosigue el Beato. Verdaderamente al cielo suben las oraciones. Si pues el cielo se entiende que es el altar de oro, que era interior, pues los sacerdotes que habían recibido el crisma entraban una sola vez al año al altar de oro, dándonos a entender el Espíritu Santo que Cristo iba a realizarlo una sola vez. Así como el altar de oro representa el cielo, así también el altar de bronce significa la tierra, debajo de la cual están los infiernos, región alejada de castigos y fuegos y descanso de los santos, en lo que los justos son vistos y oídos por los impíos, pero no pueden ser llevados allí. El que todo lo ve quiso que supiéramos que solamente esos, esto es, las almas de los degollados, esperan la venganza de su sangre, es decir, de su cuerpo, sobre los habitantes de la tierra. Pero como en los últimos tiempos tendrá lugar el premio de los santos y la condenación de los impíos, se les dijo: esperad, y para consuelo de su cuerpo, se les dio a cada uno una estola blanca, y se le dijo que esperase todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Y aquí prosigue el Beato. Debemos examinar con ingenio qué significa que Dios hable a las almas, o las almas de los santos a Dios, o que los ángeles hablen a Dios, o Dios a los ángeles, o que Dios hable al diablo cuando le dice: ¿de dónde vienes? Job 1:7. O que el diablo le responda a Dios diciéndole: he recorrido la tierra. Debemos comentar sobre el significado de esta forma de hablar. Pues ni Dios, que es el supremo e ilimitado espíritu, ni Satanás, que por naturaleza no tiene cuerpo, atraen a la manera humana con el fuelle del vientre el soplo del aire, de modo que se vuelve palabra por medio del órgano de la garganta. Pero cuando una naturaleza incomprensible habla a una naturaleza invisible, merece que nuestra mente, superando la forma de la expresión corporal, se eleve a los sublimes y desconocidos modos del hablar interno. Pues nosotros, para expresar externamente lo que sentimos, lo exteriorizamos por el órgano de la garganta y por el sonido de la voz. Ciertamente, para los ojos ajenos, permanecemos en el secreto de nuestra mente, como tras la pared del cuerpo. Prosigue el Beato.
Y cuando deseamos darnos a conocer, salimos como por la puerta de la lengua para manifestarnos al exterior tal cual somos. Pero la naturaleza espiritual no es así, porque no está doblemente compuesta de cuerpo y alma. Pero también debemos saber que cuando habla la misma naturaleza incorpórea, su forma de hablar no es una sola ni de la misma cualidad. Dios habla de una manera a los ángeles, de otra manera a los ángeles a Dios, de otra manera Dios a las almas de los santos, de otra las almas de los santos a Dios, de una manera Dios habla al diablo y de la otra el diablo a Dios. Pues como la naturaleza espiritual no tiene el obstáculo de la interposición del cuerpo, Dios habla a los ángeles santos de la misma manera con que manifiesta a sus corazones sus ocultos secretos, para que vean en la misma contemplación qué deben hacer y sean los mismos gozos de la contemplación como ciertos mandatos de su voz. Se les dice como a oyentes lo que les inspira como a contemplativos. Cuando Dios infundió en sus corazones el castigo de la venganza contra la soberbia de los hombres, dice: Venid pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje. Génesis 11:7. Prosigue el Beato. Se les dice a los que están unidos a Él: Venid. Porque el no decrecer jamás en la contemplación divina es estar creciendo siempre en la contemplación divina, y no alejarse jamás con el corazón es acercarse siempre como con un movimiento permanente. Bellísimo eso, ¿eh? Prosigue el Beato. Y a estos les dice: bajemos y confundamos su lenguaje. Se está refiriendo al episodio de la Torre de Babel del Génesis, ¿no? Prosigue el Beato. Suben los ángeles porque ven al Creador. Bajan los ángeles cuando reprimen con una condena rigurosa a la criatura que se vanagloria en lo que es ilícito. El hablar de Dios es, pues, bajemos y confundamos su lenguaje, mostrarles en sí mismo lo que hay que hacer rectamente e inspirar a sus almas con inspiraciones ocultas por la fuerza de la visión interna los castigos que han de realizar. De otra manera hablan los ángeles a Dios, como dicen en este Apocalipsis de Juan: es digno el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la sabiduría y la divinidad. Apocalipsis 5:12. Pues la voz de los ángeles es la misma admiración de la íntima contemplación en la alabanza del Creador. Fruto de haberse admirado de los prodigios del poder divino es el haber hablado, porque excitado el afecto del corazón con el acto de adorar, es grande el clamor de la voz a los oídos del Espíritu sin límites. Esta voz se expresa por medio de diferentes palabras, porque se forma por medio de innumerables modos de admiración. Por tanto, Dios habla a los ángeles cuando les manifiesta visible su íntima voluntad. Y los ángeles hablan a Dios cuando por aquello que contemplan, que es superior a ellos mismos, se levanta en un movimiento de admiración. De una manera habla Dios a las almas de los santos, y de otra las almas de los santos a Dios. Por eso dice de nuevo en el Apocalipsis de Juan, cita: vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Fin de la cita del Apocalipsis. Sigue el Beato. Y se añade allí a continuación. Se le dio a cada uno una estola blanca y se le dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. Fin de la cita. Sigue el Beato de Liébana. ¿Qué significa que las almas expresen la petición de venganza, sino su deseo del día del juicio final y de la resurrección de los cuerpos muertos? Su gran clamor es un gran deseo. Tanto menos clama uno cuanto menos desea, y tanto mayor voz pronuncia ante los oídos del espíritu ilimitado cuanto más plenamente se dilata en su deseo. Pues las palabras de las almas son sus deseos. Si los deseos no fuesen palabras, no diría el profeta:
tu oído oyó el deseo de sus corazones. Salmo 9:17. Prosigue el beato. Pero si el alma que pide suele moverse de una manera y de otra la que recibe la súplica, y las almas de los santos están de tal manera unidas a Dios en el regazo del íntimo secreto que descansan en esta unión, ¿cómo se dice que pidan las almas, que es claro que no discrepan jamás de su voluntad íntima? ¿Cómo se dice que pidan las almas, que es seguro que no ignoran la voluntad de Dios y lo que va a suceder? Sin embargo, adheridas a él, se dice que le piden algo, no porque deseen algo que esté en desacuerdo con la voluntad de aquel a quien contemplan, sino que por estar unidas más ardientemente en su alma, por eso mismo también reciben de él que le pidan lo que conocieron que él quería hacer. Aclaro que es un poco extensa esta interpretación, pero vale la pena, tiene un sentido contemplativo, en mi opinión, muy valioso. Prosigue el beato. Beben pues de él los que están sedientos de él, y de un modo para nosotros todavía incomprensible, de lo que al pedirlo tienen hambre, se sacian por su conocimiento anticipado. Estarían en desacuerdo con la voluntad del Creador si esperaran aquello que veían que él no deseaba, y estarían menos unidas a él si llamaran con un deseo perezoso al que quiere dárselos. A estos les dice la respuesta divina: descansad todavía un poco, hasta que se complete el número de los santos y de vuestros hermanos. Decir a las almas anhelantes, descansad todavía un poco, es recibir el descanso del consuelo por el conocimiento anticipado los que están ansiosos con el ardor del deseo, de manera que la voz de las almas es lo que desean con amor, y la palabra de Dios que responde, lo que las afianza en medio de los deseos por la certeza de la retribución. Su respuesta es que deben esperar al conjunto de sus hermanos, introducir en sus almas con agrado la demora del tiempo de espera, de manera que cuando apetecen la resurrección de la carne, también se congratulen por el aumento de los hermanos que se van a reunir. De una manera habla Dios al diablo, de otra al diablo a Dios. El hablar de Dios al diablo es recriminarle sus caminos y actividades al haber observado una actuación oculta, según le dice: ¿de dónde vienes? La respuesta del diablo es no poder ocultar nada a su omnipotente majestad. Por eso le dice: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Job 1:7. Su forma de hablar es saber qué hizo y no poder ocultar a los ojos de Dios todas sus acciones. Debemos pues saber que, como podemos aprender de este texto, Dios habla al diablo de 4 modos, y el diablo a Dios de 3 modos. Dios habla al diablo de 4 modos, porque recrimina sus injusticias y le contrapone la justicia de sus elegidos, según dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie como él en toda la tierra? Fin de la cita. Le concede el permiso de poner a prueba su inocencia, según dice: ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Y también le prohíbe una prueba cuando dice: cuida solo de no poner tu mano sobre él. Y de 3 maneras habla el diablo a Dios: cuando le comunica sus caminos, cuando acusa la inocencia de los elegidos con crímenes falsos o pide permiso para poner a prueba esta inocencia. Comunica sus caminos cuando dice: he recorrido la tierra y me he paseado por ella. Acusa la inocencia de los elegidos cuando dice: ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Pide permiso para poner a prueba esta inocencia cuando dice: extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Todo eso es cita de Job, ¿no? Sigue el beato: mas el hablar de Dios es: ¿de dónde vienes? Como hemos dicho antes, e increpar con la fuerza de su justicia los caminos de la malicia. El hablar de Dios es: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Justificando a sus elegidos hacerlos tales, que puede tener claramente envidia el ángel apóstata.
El hablar de Dios es: ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Para probar a los fieles, desatar contra ellos con su secreta fuerza el ataque de la malicia. El hablar de Dios es: cuida solo de no poner tu mano sobre él, y dándole permiso, limitar el ímpetu de una desmesurada tentación. El hablar del diablo es: he recorrido toda la tierra y me he paseado por ella. No podré ocultar a sus ojos invisibles la celeridad de su malicia. El hablar de Dios es: ¿es que Job teme a Dios de balde? Lamentarse contra los buenos en los escondrijos de sus pensamientos y envidiar sus progresos, y por envidia buscar resquicios de reprobación. El hablar del diablo es: extiende un poco tu mano y toca todos sus bienes. Para aflicción de los buenos, sofocarlos con los ardores de la malicia. Porque por envidia desea su tentación, por eso como rogando pide que se les ponga a prueba. Y una vez que hemos dicho de una forma sucinta las maneras interiores de hablar, volvamos al orden de la exposición un poco interrumpido. Bueno, confiesa el beato que hizo un excursus bastante extenso respecto al modo de hablar de los santos, de los ángeles, de Dios y del demonio.